Vamos a terminar el tema de arbovirus, arthropod-borne virus, virus transmitidos por artrópodos. Hay varias familias, hay como 10, pero son fundamentalmente 3 o 4 las más importantes. Flavivirus, Bunyavirus y los togavirus. Ya hemos hablado de muchos de ellos, sumamente importantes. Ahora voy a hablar de algunos Bunyavirus y los togavirus. Vamos a hablar también de Bunyavirus que no son arbovirus, que son los hantavirus. Lo voy a dejar un poco para el final. Es un tema muy importante en la Argentina, los hantavirus. Entonces, Bunyavirus, arbovirus. Hay 5 grupos, 5 géneros dentro de la familia Bunyaviridae. El nombre viene de Bujanguera, una ciudad poblada de Uganda, donde se descubrió el primero de ellos. Dentro de esos 5 géneros, 4 son arbovirus, transmitidos por artrópodos, y uno no, que es el hantavirus, que es muy similar su transmisión al de los arenavirus que ya hemos hablado antes de nuestra fiebre hemorrágica argentina. Entonces paso a hablar de los Bunyavirus arbovirus. En Argentina hay muchos de esos virus aislados, demostrados. Empecemos por Oropuche, Valle del Cache, Cairí, Maguarí, Loyolas, Antequeras, Barranqueras. Es decir, son virus que afectan a algunos el hombre, como es el caso de Oropuche, y que se lo ha aislado de varios animales y que se lo ha confundido con el dengue, es decir, tiene sintomatología parecida al dengue. Lo mismo pasa con algún virus que vamos a decir después, de la encefalitis equina venezolana, que se cree que es dengue y resulta que es Oropuche o encefalitis equina venezolana. Es decir, tienen síntomas parecidos. Entonces, estos virus afectan a los humanos y afectan a los animales. No son de una importancia tan extraordinaria en nuestro país, a pesar de que son cerca de 10 las distintas especies aisladas. Son fundamentalmente de las provincias del norte. Ahora dejo el tema porque, bueno, lo que sí hay que decir, quiénes son los especialistas en estos, son fundamentalmente del Instituto Vanella de Córdoba, es decir, Marta Sabatini, Marta Contigiani, Neri Rancini, Molina y otros investigadores como González, por ejemplo, que han trabajado y aislado estos virus durante muchos años. Pasemos entonces al otro dentro del grupo Bunyavirus, pero que no son transmitidos por artrópodos, son los hantavirus. Tienen una importancia fundamental. Antes que nada, hay 2 grupos de hantavirus, los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Los del Viejo Mundo son los originados muchísimo tiempo antes, aproximadamente en 1950, en la época de la Guerra de Corea, de los Podemos agrarios, de un múrido de Corea, se aisló por primera vez este virus, luego se lo aisló de soldados enfermos y posteriormente se ve que se producen centenares o miles de casos por año en el continente asiático y en el continente europeo. No en nuestro continente, y como dije, de múridos. Son fiebres hemorrágicas con síndrome renal, fundamentalmente entonces glomerulonefritis. Nos vamos a ocupar un poco más y con más importancia
de los del Nuevo Mundo, que son los hantavirus, que a partir de 1993 comenzaron a ser demostrados en Estados Unidos. Eran sumamente riesgosos y de una gran letalidad. A tal punto se los encontró en la zona llamada de Cuatro Esquinas, no un puntito de Cuatro Esquinas, sino 4 grandes estados del sur norteamericano, donde en cada uno de esos se demostraba en pueblos aborígenes casos con terrible mortandad, a tal punto que no se aceptó en ninguno de ellos darle el nombre del virus, quedó como virus sin nombre. En diferencia de los bunjavirus, hantavirus del viejo mundo, los del nuevo mundo son, su reservorio son sigmodontinos. Luego, posteriormente, se demostró que existía también en otros países hacia el sur, incluyendo Argentina. Los primeros casos en Argentina son de 1987, si bien se los descubrió a partir de 1997 aproximadamente. Todo esto de la aparición del hantavirus motivó de que posteriormente se dote al Instituto Maiztegui como centro de referencia no solo para el estudio de hantavirus, sino de otros arbovirus, Centro Nacional de Referencia para Arbovirus, con una metodología que sigue el sistema civil y una bioseguridad de tipo 3 para los estudios. Las personas que se ocupan del estudio en el Instituto Maiztegui son, además de Delia Enría y Ambrosio, Padula, sobre todo, y en Buenos Aires, Alfredo Seijo. También se ocupan del estudio en el Instituto Ganella. Dijimos que, además del virus sin nombre, se fue demostrando en distintos países este virus de fiebres hemorrágicas con síndrome pulmonar. Es lo que diferencia entonces al otro hantavirus, bunjavirus, del síndrome renal. Del síndrome, vamos a diferenciar bastante esto. En el otro es sobre todo glomerulonefritis. Acá, ¿cómo es la sintomatología? Al principio es una gripe, que rápido con hipertermia, decaimiento, etcétera, etcétera, que en un par de días da sintomatología de tipo respiratoria. Hay una tormenta de citocinas que actúa sobre el endotelio vascular. No hay una necrosis del endotelio, sino una acción sobre la cadeína y aumento del espacio intersticial, de tal manera de que pueda salir el plasma. Hay entonces un aflujo de líquidos hacia el exterior. Como ataca fundamentalmente el sistema respiratorio, da una insuficiencia respiratoria. Con la salida del líquido se producen entonces neumonitis y edema pulmonar severo. Es decir, en un cuadro de tipo gripal, que en un rápido tiempo se desmejora y da un distrés respiratorio, hay que sospechar entonces hantavirus. Desde luego hay síntomas hemorrágicos también, pueden haber sintomatología de tipo capilar, pero es fundamentalmente a la que me he referido. Hay plaquetopenia y en este caso no hay leucopenia, hay leucocitosis con neutrofilia, y eso diferencia desde el punto de vista bioquímico clínico a la fiebre hemorrágica argentina, que se da también en los mismos lugares, en nuestra zona. Ahora, el hantavirus en cambio es prácticamente nacional, es decir, es del noroeste, noreste, la zona centro y la zona sur, en donde ocurrieron los primeros casos, las provincias
del sur andino, pero que también se fueron agregando otros casos. El reservorio es un sigmodontino, el Oligorhizomis longicaudatus. El colilargo es un ratón de tipo silvestre, de cola larga y sin ningún síntoma alberga este virus. Hay una transmisión horizontal y vertical del virus en su descendencia. A su vez se elimina a través de sus emuntorios por orina, materia fecal y saliva, contamina el entorno y luego la desecación del mismo posibilita que sea inhalado fundamentalmente por las personas, dando entonces este tipo de sintomatología fundamentalmente respiratoria. Se ha demostrado en los humanos que puede haber transmisión interhumana debido a una gran riqueza viral. También desde luego afecta mucho a los niños. Vini fue el virólogo pediatra el primero en demostrarlo en Argentina, que afecta mucho entonces a los niños. La patología es muy seria. Podríamos decir de una manera muy simple que a los menores de 50 años la enfermedad va a pasar, pero a los mayores de 50 años puede ser con suma gravedad y donde se localiza fundamentalmente la letalidad de la enfermedad. Es una enfermedad sumamente severa. La diferencia, recuerden, con la fiebre hemorrágica argentina, que se da en una zona más o menos parecida, en la zona céntrica, centro, no se da en el sur ni en el norte, la fiebre hemorrágica argentina, sino en la zona agropecuaria del centro, y desde el punto de vista, son otros los reservorios, ya nos hemos referido hace muchos meses de esto, y desde el punto de vista clínico, recuerden que hay leucopenia, además de plaquetopenia. Aquí hay leucopenia y neutrofilia. El diagnóstico se realiza por medio de un aislamiento viral, utilizando ratones de laboratorio. También puede hacerse por cultivos en VHK y otras células de cultivo celular. Se realiza en la primera semana de enfermedad por medio de pruebas de ELISA y luego, posteriormente, configuración de complemento. Vamos a pasar al tema de togabilidad, también producido por artrópodos vectores. En el caso de los togavirus, es una afección de larga data en nuestra zona, en todo el continente, en los 3 continentes americanos, todo el sur de Estados Unidos, la zona central y América del Sur. En nuestro país ya se demostraba a partir de 1930 la encefalitis. Los virus primero. Está el Aura, Una y Mayaro. Y después los 3 de encefalitis equina, del este, del oeste y venezolana. Las características del Mayaro es que se lo ha demostrado en casos que clínicamente es dengue. Así que tanto Mayaro como encefalitis equina venezolana se han demostrado en casos de aparente dengue, y en realidad se trata de estos togabilidades. Como dije, en 1930 se conoce el encefalitis equina del este, en 1933 equina del oeste. La especie tipos es el Cygnis. Se estima que hace 1000 años el Cygnis era originario de América del Sur, dio origen posteriormente
a la encefalitis equina del este y posteriormente de este apareció la encefalitis equina del oeste. Es un virus que se encuentra fundamentalmente en mamíferos silvestres y en pájaros silvestres, sin dar ningún tipo de sintomatología. Al ser tomada la sangre por insectos vectores, generalmente dípteros, simúlidos, fundamentalmente los mosquitos, sobre todo del género Cules, pueden ser anófeles también, se produce la infección de los mismos. Acá hay algo muy importante para hablar de los arbovirus. Arbovirus será siempre y cuando va a tener un ciclo en un reservorio y un ciclo en un vector, y a su vez en un otro reservorio de tipo secundario, como pueden ser los mamíferos superiores o los humanos, pero donde generalmente son terminales, es decir, no hay reproducción y no hay contaminación y no hay infección de estos superiores hacia el ser humano, con excepciones muy estrictas, fundamentalmente dengue, chikungunya y zika, pero que no estamos hablando en este caso de togabilidad. En el caso de dengue, ¿no? Chikungunya sí, son togavirus. Entonces, el ciclo de reproducción es de los mamíferos silvestres o de pájaros, donde los culex o los anófeles se infectan, pasa al intestino medio, es tomado por el mismo, va al hematocele, va a la hemolinfa y luego se sitúa en las glándulas salivales. Posteriormente, cuando el mosquito pica, cuando introduce su armadura para tomar la sangre, antes de esto inocula la saliva y con sustancias anticoagulantes para que la sangre no se coagule en el trayecto y en la situación intestinal. Es en el momento de donde con la saliva es inoculado el togavirus para infectar al reservorio primario, donde, vuelvo a repetir, no se producen enfermedades en los reservorios primarios, sino de que sirven de multiplicación sin dar sintomatología patológica, pero sí de multiplicación. Entonces, luego de que es infectado hablemos del humano, a través de los culex, la picadura, los mosquitos nos infectan fundamentalmente, toman la sangre las hembras, es decir, los machos y las hembras se alimentan de sustancias azucaradas del medio ambiente, pero la hembra necesita 2 a 4 veces en su corta vida, de 2 a 4 semanas, tomar 2 a 4 veces de forma distinta sangre para luego enriquecer en la postura de los huevos. Dentro de eso se pueden ver los distintos tipos de mosquitos que pueden ser. Los anófeles ponen en forma individual en el agua, los culex los hacen en jangadas, es decir, huevos unidos unos por otros, mientras que el Aedes aegypti lo hace situándolo en la superficie superior donde está el agua. Por eso se recomienda, para combatir el dengue, tirar el agua de lluvia con la cual alimentamos las mascotas y cepillar los bordes superiores cerca de donde se sitúa el agua, porque allí es donde está depositado el huevo. Es decir, es huevos de infección. Entonces, cuando el agua sube, se moja donde está el huevo y ahí adquiere con la humedad la distinta evolución que tiene el mosquito. ¿Qué evolución tiene el mosquito? En el agua. Pasa el huevo a larva, donde adquiere una gran movilidad,
se alimenta de bacterias, de parásitos, de sustancias glucídicas o nítricas, de distintos elementos que pueden haber en el conjunto del agua, hasta ir madurando y dar lugar entonces a las ninfas, y posteriormente ya hay inmovilidad, y de allí luego el adulto, donde luego adquiere el vuelo y vive esos 2 a 4 meses semanas. En forma experimental se los ha mantenido hasta 4 meses a las hembras en laboratorio, pero el tiempo es aproximadamente de 2 a 4 semanas. Cuando pica, vamos a las especies fundamentales. Ya dije que habrá un mayaro. El mayaro da casos parecidos al dengue. La encefalitis, había hablado de 1930 del este, 1933 el oeste, y la venezolana, se cree que la transmisión de la encefalitis equina venezolana, que se lo ha demostrado en nuestro país en muchas oportunidades, se lo ha aislado de la Codonazarae, que es un sigmodontino que está en nuestra zona, se lo ha aislado también de personas y de insectos, es decir, de mosquitos. Se cree que la encefalitis equina venezolana es un es un togavirus introducido a través de vacunas no inactivadas con formalina, porque el tratamiento para la enfermedad de encefalitis es fundamentalmente para inactivar la vacuna con formalina, pero posiblemente una mala inactivación de las cepas de encefalitis venezolana son los que han introducido en nuestra zona esta cepa viral. En el año 1988 es la última adquisición por demostración de estos virus. Fue cuando aparece el Aedes aegypti. Es decir, el Aedes aegypti, cuando se empezó a usar el DDT, desapareció en nuestro continente, pero por resistencias y por malas campañas, al dejar de usárselo, en los 80 vuelve nuevamente a aparecer desde países del norte del continente el Aedes aegypti, y con él aparece luego fundamentalmente el dengue. Cuando aparece el Aedes, el Culex retrocede. Entonces, hay un ciclo notable. Aparece el dengue y desaparecen las enfermedades por encefalitis equina del oeste y del oeste que había en la población. En los caballos, la grave es la encefalitis equina del este. El animal está hipertérmico, camina en círculo, golpea con su cabeza el pesebre, luego hay abatimiento, hay caída del labio superior, busca el decúbito con la cabeza ladeada y con el labio. El aislamiento se realiza del sistema nervioso central y desde la sangre, por supuesto, si todavía no está muerto, desde el cerebro, por inoculación en el ratón fundamentalmente. Eventualmente pueden ser picados los humanos. Es severa la infección por encefalitis equina del este, donde se habían producido muchos casos humanos. Ocurrió a fines del año pasado y en los primeros meses del 2024 casos de encefalitis en equinos, que luego fue demostrado en el Instituto Vanella de Córdoba como encefalitis equina del oeste, que por suerte es más benigno, pero que ha dado lugar a una gran diseminación de la enfermedad a través de todo el país, fundamentalmente en la zona de reproducción equina, fundamentalmente. ¿A qué se debe esto? Se debe que desde el 2005 SENASA obligaba a vacunación anual contra la encefalitis equina, y desde el 2016
lo hizo en voluntario, por lo tanto se dejó de vacunar. Al ser tan susceptibles las especies equinas a estas debido a la falta de vacunación, ocurren estos casos, así que rápidamente SENASA importó vacunas y se puede decir que en estos momentos ya se ha pasado el peligro de lo mismo. Se han producido 2 casos humanos demostrados con la muerte de uno de ellos, tanto en humanos como en equinos. Si hay sobrevivencia, en los equinos hay mucha mortandad, sobre todo equina del este. La venezolana pasa bastante desapercibido, pero también tiene letalidad. La recuperación da generalmente retraso mental en las 2 especies. No en todos los casos, sino en muchos de ellos. Muy bien, muy agradecido.